Y aquí seguimos y es el momento de repasar los números y las caras del día. Empezamos con el primero de los dos números de hoy. 40.000 millones de dólares, la fortuna que se evaporó o que se robó. Estamos hablando de Do Kwon, el protagonista de esta historia. Es el cripto billonario, cripto multimillonario que fue declarado culpable. En realidad, él mismo aceptó declararse culpable de la estafa que tiene que ver con la creación en su momento de dos de las criptomonedas más fuertes, o mejor dicho, lo que sería el universo de criptomonedas más fuerte que tuvo el mundo hace un par de años, que eran Terra y Luna, dos criptomonedas que se presentaban como stablecoins, es decir, monedas estables que no tenían la misma volatilidad que otras monedas porque estaban directamente vinculadas con una moneda que estaba atada al dólar. Con lo cual, eso daba una garantía, o se proyectaba ante los clientes como una garantía de que no iba a poder tener las oscilaciones tan bruscas que tienen la mayoría de las criptomonedas, porque en definitiva tenían que estar atadas al dólar esas oscilaciones. Sin embargo, en el año 2022, de un momento a otro empieza a haber cierto ruido en el mercado cripto. Y ese ruido provoca una alteración muy fuerte en la cotización de Terra, que queda entonces en evidencia que no estaba realmente vinculado al dólar como se había prometido que estaba. Y finalmente el valor de la otra cripto, que era Luna, que era de alguna forma la contracara de Terra, pasa de $80 a 0 en minutos, lo que hace que se pierdan aproximadamente 40.000 millones de dólares. Do Kwon, un empresario surcoreano que había sido el creador de esta empresa y de esta cripto, se escapa de la justicia, pero fue detenido en Montenegro, allí en los Balcanes, y termina siendo luego extraditado a Estados Unidos, donde ahora se declara culpable. Lo espera probablemente una condena de hasta 12 años de prisión. Podrían haber sido 25 si no se declaraba culpable, y además se compromete a entregar 19.000 millones de dólares. Segundo número del día. Nos tenemos que ir lamentablemente a Sudán y hablar de esta tragedia sanitaria que se está produciendo de la mano de la guerra civil que no cede en este país del nordeste de África. 2.470 ya son las muertes confirmadas por un brote de cólera que empezó el año pasado, que se está agravando en las últimas semanas porque ya son en una semana más de 40 las muertes que se han registrado. Esto además de cerca de 100.000 casos comprobados, pero con la convicción, te diría, de todos los que están familiarizados con esta crisis, de que en rigor son muchos más los casos y probablemente también las muertes. Claro, el cólera es una enfermedad que está directamente ligada al saneamiento del agua. Si hay higiene, si hay agua potable, la perspectiva de contaminación y de enfermedad de cólera es muy baja. En un país que está sumido en una guerra civil terrible, donde el Estado está en absoluta descomposición, donde hay un montón de servicios básicos que no están pudiendo ser satisfechos, además de la degradación institucional propia de este país desde hace mucho tiempo, bueno, se crean las condiciones ideales para que proliferen todo tipo de enfermedades que son evitables, como es el caso del cólera. Es una de las situaciones humanitarias más brutales del mundo, pero se habla poco porque no tiene tanta prensa como otros conflictos. Bueno, deberíamos hablar bastante más y estar bastante más atentos a lo que ocurre allí en Sudán. Pasamos a las caras del día. La primera es la de Fernando Haddad, es el ministro de Hacienda de Brasil, del gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva, que sigue subiendo la apuesta contra Donald Trump. Claro, Lula lo dejó en claro ya hace algunos días. Para nosotros, hoy, tener que negociar con Trump en las condiciones en las que propone Trump sería humillarnos, y nosotros pretendemos ser básicamente una potencia como es Brasil. No podemos humillarnos ante los Estados Unidos. Si quiere aplicarnos un 50% de aranceles, que lo aplique, y esos aranceles están no solo en vigor, sino que no hay ningún intento fuerte del gobierno brasileño por tratar de evitar esos aranceles. ¿Qué significa esto? Bueno, esencialmente que, por un lado, se continúan tomando medidas paliativas. ¿Cuáles?
líneas de crédito de hasta 30 mil millones de dólares en total para las empresas afectadas. El compromiso del gobierno de comprar desde el Estado y desde las empresas estatales, comprarles bienes y parte del producto a estas compañías que antes le vendían a Estados Unidos y que ahora van a ver una crisis producto de la suba de aranceles. Compromisos también de baja de impuestos. Todos paliativos que nadie está muy convencido de que vayan a tener un efecto duradero para estos sectores que se van a ver muy dañados por las medidas de Trump. Mientras tanto, y mientras anuncia estas medidas de alguna forma compensación, Haddad decide subirse a Lula da Silva y en esa apuesta directamente dice que Brasil está siendo sancionado por ser menos corrupto que quien lo está sancionando, que es Estados Unidos. Escúchalo. Uma situação muito inusitada, presidente, porque o Brasil é um país que está sendo sancionado por ser mais democrático do que o seu agressor. É uma situação inédita e muito incomum no mundo, um país que não persegue adversários, não persegue imprensa, não persegue escritórios de advocacia, não persegue universidades, não persegue imigrantes legais ou ilegais, está sujeito a uma retaliação injustificável do ponto de vista político e econômico, como é o caso do Brasil. Vamos enfrentar, como já enfrentamos várias situações difíceis nesse país, e vamos superar mais essa dificuldade que é imposta de fora para dentro, mas infelizmente com o apoio de alguns setores radicalizados da sociedade brasileira. Bueno, durísimo, toda la descripción que hacía sobre la situación política en Estados Unidos. Claramente Lula decidió, nosotros vamos a utilizar esto como una oportunidad para seguir involucrándonos cada vez más con China, cada vez más con el eje de los BRICS, y iremos reduciendo la dependencia de Estados Unidos y pagaremos los costos que tengamos que pagar por eso. Decisiones ambiciosas, claro. En el corto plazo esto políticamente le sirve a Lula porque lo muestra enfrentándose a Trump, lo muestra defendiendo la soberanía brasileña, y eso electoralmente a corto plazo siempre da resultado. Segunda cara del día, justamente está directamente relacionada con la cara que veíamos antes y con el adversario, que es Trump, y es la cara de Sylvester Stallone, que es uno de los galardonados por la Fundación Kennedy, por el Centro Kennedy, que se dedica a promover las artes en los Estados Unidos. Ayer veíamos parte de lo que era la presentación en vivo que hacía Donald Trump de esta ceremonia, que tiene varias polémicas de por medio. ¿Por qué? Porque históricamente era un centro apolítico, formalmente al menos apolítico, que se dedicaba justamente a premiar a distintas figuras importantes del mundo artístico. ¿Qué dice un sector del Partido Republicano encabezado por Donald Trump? Algo que tiene algún punto, como siempre muchas de las cosas que dice o hace Trump tienen un punto, pero él convierte eso en una hipérbole y en una exageración. Y es que se premiaba solamente a artistas de ciertas tendencias e inclinaciones políticas, básicamente artistas woke, y que a gente muy valiosa no era reconocida sencillamente porque no estaba alineada ideológicamente. Bueno, eso pasa mucho en el mundo del arte y hay sobradas evidencias de eso. ¿Qué hizo Trump? ¿Cuál fue la solución que encontró Trump? Directamente apropiarse del Centro Kennedy, que antes tenía autonomía, despedir a todos los miembros de la junta directiva y ponerse a sí mismo como el encargado de elegir quiénes iban a ser destacados. Y al primer destacado que eligió es a Sylvester Stallone, que es un hombre obviamente del mundo del espectáculo importantísimo para los Estados Unidos, con todas las películas desde Rocky hasta Rambo y tantas otras que protagonizó, pero que es además un trampista totalmente fanatizado, muy, pero muy cercano a Donald Trump. Por eso, de alguna forma, termina siendo algo mucho más radicalizado de lo que antes criticaba en el sentido opuesto en términos políticos. Escúchalo a Trump explicando los argumentos por los cuales decide darle este galardón a Sylvester Stallone. Next, we look forward to honoring three-time Oscar nominee, Golden Globe Award winner, an action movie icon, and a friend of mine. He's a very unique man. He's somebody that doesn't do these things
I said, I wonder if he'll accept, because some people don't really want to be honored. They don't care. But he was very honored to be honored, I will tell you. He's a very special guy. A real talent, never been given the credit for the talent. There was nobody else could have done the roles that he did like he did them, not even close, and they've tried and they didn't work out too well. His name is Sylvester Stallone. So it's very few, almost, if any, people that could have taken a name and made it so incredible, like Rocky, Rambo, Creed, and others. But think of it, Rocky, Rambo, if you did one, you're good. You do two. And I'll never forget, I was a young guy, and I went to see a thing called Rambo, and it had just come out. I didn't know anything about it, but I was in a movie theater, like we used to go to movie theaters a lot. And I said, this movie is phenomenal. What the heck? And that turned out to be a monster. Rocky is Rocky. I mean, the way that happened, you know. Bueno, sin dudas, Stallone merece mucho reconocimiento. Lo que es tan cuestionable es esto, que es 100% un síntoma de la época. El diagnóstico por ahí no era del todo equivocado, y es: acá hay una fundación que se dedica a destacar artistas y tiene un sesgo ideológico que no tiene nada que ver con el arte, y solo se premia a los artistas que tienen una posición woke, progresista, liberal, diríamos en Estados Unidos. Si la solución es que el presidente se apropie de esa asociación y empiece a condecorar a artistas que sean amigos de él, evidentemente no es el camino para, bueno, que este tipo de fundaciones hagan lo que se espera, que es que se reconozca de verdad el arte como un medio en sí mismo, independientemente de la posición ideológica de aquellos que lo llevan a la realidad. Nos vamos a ir una pausa.